Y bueno, pues ahorita nos vamos a dormir rico. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Es un horario un poquito complicado, yo también luego lo siento, hay que esforzarse, hay que hacer acciones, por ejemplo, a veces ponemos de pie, algunas veces tomo agüita y me pongo agua en las orejas y aquí atrás. Me platicaba un día la hermano Víctor, la medicina china, no sé en el sentido occidental, aquí hay centros de temperatura, aquí atrás, y refrescándolo disminuye uno y se reactiva. Y si lo hago y sí me funciona, me siento muy bien. Bueno, comparto los lugares, vamos a entrar a este tema. Hay un objetivo que tiene el tema y es que podamos disertar, podamos reflexionar sobre ciertas emociones que están en nuestras vidas. Miren, todos tenemos emociones, hermanos, todos. Dios nos hizo con la capacidad de sentir, con la capacidad de las emociones. El asunto es qué tipo de emociones gobiernan nuestra vida. Ese es el problema. De que todos tenemos emociones, el Señor Jesucristo tenía emociones, sí. Pero acuérdese, el problema está en cuáles son las emociones que gobiernan mi vida. Intelectualmente, es decir, en capacidades intelectuales, ustedes son sumamente capaces. Preparar una comida, preparar salsas, arreglar casa, surcir, tejer, eso implica una gran inteligencia, hermanos. Todos ustedes son extraordinariamente inteligentes. Se demuestra en muchísimas cosas. El detalle está cuando vuelven a salir las emociones. Usted ha oído hablar de la inteligencia emocional, es decir, es una persona que tiene inteligencia para manejar sus emociones y a veces no la desarrollamos, no desarrollamos la inteligencia asociada a las emociones y entonces nos está faltando inteligencia para vivir. Voy a referir 3 emociones que afectan. 1, el miedo. 2, el rechazo. Y 3, el sentimiento de exclusión. Son 3 cosas distintas. El miedo. El miedo es uno de los sentimientos primarios. Es importante, cumple funciones, sí, huye, estás en peligro, huye, pero el problema es que hay momentos de la vida en que no hay ningún peligro real, pero yo lo tengo en mi mente y así me mantengo. El problema del miedo es que colapsa la inteligencia. No sé si lo sabían. El miedo colapsa la inteligencia. Solo quiero salir corriendo, pero ya no pienso. No es bueno, no nos ayuda. Si está gobernando mi vida el miedo, tengo un problema, serio problema. Hay personas que viven con miedo, le tienen miedo a la vida. ¿Se acordará que alguna vez yo le mencionaba una canción del mundo que dice: tengo miedo a vivir, pero también temo la muerte? Pues está frito ese. Se le teme a la vida, pero también a la muerte. Entonces, está bien enferma esa persona. Ese que escribió esa canción está bien enfermo. De los que veo hasta la hacía de burla, porque está muy mal. Bien, el otro sentimiento, la otra emoción, que es el rechazo, tiene que ver con mi persona. Probablemente me sentí rechazado y a veces esto se da desde la infancia. Casi todas estas emociones se quedan fijas en nuestro ser en la infancia, cuando somos más vulnerables. Un niño es muy vulnerable. Un niño no tiene capacidad de respuesta ante las emociones. Por eso lo que le hagamos los padres o los adultos u otros niños puede ser severo y entonces dejar un daño permanente. Se les conocen heridas de la infancia. Ya creo que se ha dado algún tema de eso. ¿Son reales? Son reales. El problema es que seguimos creciendo y ya no reparo, ni siquiera he pensado que yo traigo aquello, pero se ven mis conductas. Una persona rechazada, ¿se ven sus conductas? Sí. Y cuando vuelve a salir alguna situación que se parece al rechazo, la persona reacciona, y reacciona feo. ¿Es agradable ser rechazado? No. Cuando una persona es madura, no le importa. Pregunto, ¿Jesucristo fue rechazado?
y le afectó. Ahí lloraba todas las noches, ahí en el monte. Señor Dios, me rechazaba. ¿Usted cree que estaba Jesucristo así? En lo más mínimo. Incluso en la cruz, siendo rechazado, nos perdonó. Eso se llama nivel doctorado, el nivel más alto, impresionante. Y la tercera emoción de la que vamos a hablar es el que siento que me están excluyendo, que no me tomen en cuenta. Estas tres emociones son bien poderosas y se dan en nuestra comunidad, se dan. Miren, vamos a ver, usted me va a ayudar, voy a pedirle a 3 hermanas, porque van a leer 3 citas. ¿Quién lee Génesis 3:10? Hermana Delia. Génesis 4:5, hermana Susana. Primer libro de Samuel 18. Hermana Diana, usted, ganó por 2 dedos adelante. Génesis 3:10, adelante. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondido. Gracias. A lo mejor dicen, ¿eso que tiene que ver? Tuvo miedo, pero mire, aquí lo importante de analizar estas 3 emociones es que rompen la unidad, rompen la comunión, rompen las relaciones. ¿Qué hizo el miedo con Adán? ¿Se fue a esconder de quién? Rompió su relación con Dios. El miedo no es bueno. Cumple funciones en alguna situación. Si yo veo una serpiente de cascabel, ¡ay, qué hermoso! ¿Sí? No, por favor, yo no había eso. Yo la veo y aléjate de ahí, cuidado, incluso echarla para afuera y en el extremo matarla. ¿Sí? Es una reacción saludable. Bien, vea entonces este ejemplo. El mismo Adán, por miedo, rompió su relación con Dios, su comunión con Dios. El miedo provoca eso. ¿Por qué puedo tener miedo de ti? Tengo miedo de ti, de lo que me puedes hacer. Eso es una sombra que está en mi mente, ni siquiera es real. Mire, hace algunos años tuvimos, no está la hermana Sara, mi esposa, no sé si está conectada. Si está conectada, bueno, ella lo va a captar. No está la hermana, bueno, en alguna etapa, hace muchos años, mi esposa empezó a tener cierta situación conmigo. Después de platicar y de analizar ella, descubrimos que yo estaba representando a su mamá. En mí veía a su mamá, pero eso había sucedido antes en el pasado. Yo le proyectaba a su mamá y su reacción hacia mí era esa, no favorable. Lo identificamos, lo aceptamos y lo resolvimos. ¿Qué pasó? ¿Sí se fija cómo se quedan cosas de la infancia? El miedo. Número 1, 2. Génesis 4:5. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en la madera y decayó su semblante. ¿Qué sintió Caín? Rechazo. ¿Sí lo ven? Caín se sintió rechazado por el mismo Dios. ¿Y qué pasó? Rompió con Dios y rompió con su hermano. Rompió la relación, ¿sí lo ven? El rechazo rompe también las relaciones. De hecho, lamentablemente fue alguien que me rechazó. No sé, por ejemplo, me acuerdo de alguien, un hermano en cierto lugar, no voy a decir de dónde, que de niño fue rechazado por su padre. Eso lo marcó terriblemente. Se quiso acercar a su padre y darle un beso, y ¿sabe qué le dijo el papá? Eso es de maricas, y lo expulsó. El niño, imagínese, un niño chiquito, ¿qué sintió viniendo de su padre? Eso lo marcó. Destruyó cosas terriblemente en su corazón. Para poder superarlas le llevaron años de la vida. El rechazo tiene que ver con esto. Y a veces traemos historias. Usted pudiera ser que traiga historias de ese tipo. El rechazo. Oye. Y va a afectar, hoy en día, va a afectar nuestras relaciones.
Pero no tiene que ver con la persona, tiene que ver con un registro que está en mi memoria del pasado, pero que lo revivo inconscientemente y pienso que me están rechazando. Y cuando algo se parece, inmediatamente reacciono. Esa es otra emoción. La tercera, primer libro de Samuel, hermana Diana, capítulo 18, versículos 7 y 8. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Se sintió excluido del reconocimiento del pueblo. Sí. ¿Lo dejaron en qué lugar? Segundo. ¿Él cuál quería? El primero. Él quería el primer lugar y se sintió excluido. ¿Y qué provocó? Enemistad contra David. Lo empezó a perseguir para matarlo. ¿Sí se fijan todo lo que sucede? Sí, observa, sí, también están en la Biblia. Nos está dando la Escritura ejemplos de emociones que se manejaron mal por estos personajes que aparecen aquí. Los tres varones. Digo, también hay casos de mujeres, pero no quiero poner varones para que no se sientan ofendidas. Son puros varones. Pero también le pasa a las mujeres. Entonces, concluimos estas lecturas. Estas tres emociones se presentan en el pueblo de Dios. Sí, número 1. Número 2, ¿son emociones enfermas? Sí, número 2. Número 3, si no se sanan, si no se curan, van a generar problemas. Y todas coinciden en el rompimiento en las relaciones. Adán rompió con Dios, incluso con Eva. Yo lo he analizado y veo que Adán aborreció a Eva. La culpó de todos sus males y creo que toda su vida. Nadie es culpable de nuestros males. Depende de lo que yo decida. Es que tú me haces sentir mal. No, tú decides sentirte mal. Yo no tengo poder sobre ti. Y si tengo poder sobre ti, déjame decirte que eres un hombre frágil. Una hormiga es más fuerte. Somos la gloria de Dios y la mujer la gloria del varón. O sea, ambos somos gloria. Y no presente la hermana, que también es una tercera gloria. Usted tiene 3 glorias. ¿Sí? Entonces, si pensamos correctamente, nos vamos a dar cuenta de una cuarta conclusión: debemos sanar estas emociones, porque se están notando en nuestros vínculos. Si ahí se notan, se está cumpliendo que yo traigo ese problema o algún otro parecido y tengo que trabajar en ellos. Muy importante. Van a estorbar mi vida. Toda mi vida me la van a estorbar. Me van a estar jugando en contra de mí. Y no voy a poder ser lo plenamente feliz que quiero ser. O le pregunto, ¿quiere pasársela sufriendo toda su vida? ¿Esa es la vida que usted proyectó? Como decían las abuelas viejas, ¿es su cruz? ¿Eso quiere que sea su vida? Usted lo decide, no lo decide Dios. Dios no nos mandó a sufrir a este mundo, porque así dicen muchos. Dios nos mandó a sufrir, no. Nosotros, desde nuestros ancestros, generamos el sufrimiento, pero si somos sabios, la felicidad nos rodea y la bendición de Dios también. ¿Cierto? ¿O es imaginación mía? No, bien, en conclusión, cualquiera de estas emociones, al final, vamos a primera carta de Juan, capítulo 2. Al final, nos llevan a ver. Cualquiera de estas tres nos llevan a ver. Y es lo que vamos a leer. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice: mas el que aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Está en tinieblas. Esa persona está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, la oscuridad. La oscuridad puede representar muchas cosas en la Biblia. La oscuridad representa maldad.
La oscuridad representa vínculos con el que tiene el imperio de la maldad, de las tinieblas, porque está en tinieblas. ¿Quién es? Satanás. Pero también la oscuridad significa ignorancia. Esas tinieblas, cuando la persona vive en tinieblas, quiere decir que no le brilla la luz del Señor. Está en ignorancia. Y la ignorancia destruye nuestras vidas. La gente que está en el mundo y que ignora las verdades de Dios, ¿cómo vive? ¿Cómo está viviendo? Está destruyendo su vida. En todo lo que hace está destruyendo su vida, literalmente. Aunque piensa estar muy feliz, pero no es así. La está destruyendo. De tal manera que al fin y al cabo, vean lo que nos dice aquí, el que aborrece a su hermano, puede ser como Saúl, que empezó a aborrecer a David. Sí, porque lo excluyeron, pero David no tuvo la culpa, ¿o sí? ¿O sí David salió? Yo hice más que Saúl. David ni dijo nada, fue el pueblo, y ahora resulta que David es el culpable. Vean qué situación de la mente de Saúl. Entonces, ¿quién tenía el problema? Saúl tenía un serio problema. ¿Sí lo ven? Y vaya, ¿de qué estatura era? Era el más alto de todos los israelitas. ¿Qué se esperaría de una persona alta? Su seguridad y aplomo, ¿no? Pero ¿cómo era? Era esto. Luego Adán, la gloria de Dios. ¿Y qué terminó haciendo? Rompiendo con su relación con Dios y escondiéndose por miedo. ¡Ay, qué terrible situación! Entonces vean cómo esto nos lleva a que nuestros vínculos se rompan. Cualquiera de estas emociones nos llevan a aborrecernos. Caín aborreció a su hermano a tal grado que terminó matándolo. Cuidado con esas emociones, hermanos, de verdad. Analícelo usted, de verdad analícelo. Todos tenemos emociones y todos tenemos heridas. Yo también tengo heridas. Yo también he identificado mis heridas, pero trabajo no por destruirlas, sino por sanarlas. Esa es la clave. Sanarlas. Una herida se sana. Y se requiere una técnica para sanarlas. Si el hermano Delia es doctor, la herida física tiene un método para sanarse. Pero aún sanada, permanece algo, queda una cicatriz que nos recuerda que hubo algo. Yo tengo una cicatriz aquí en mi espalda, así grandota, cuando me quitaron el lipoma, así de grandota, y la piel ya no regresó a su estado original. Es una piel distinta. Y luego la toco y la siento hoy. Y a veces se me reseca y me da mucha tensión, porque ya no tienen las mismas propiedades de la otra piel. Y me da una tensión tremenda, pero me recuerda un tiempo del pasado y un aprendizaje. Y es lo que quiero. Las heridas ya sanadas nos dejan un aprendizaje y nos hacen valorar las cosas. Entonces, tenemos que trabajar con cualquiera de estas tres. Nos van a llevar a aborrecernos entre nosotros, a que rompamos entre nosotros. A eso nos van a llevar. ¿Eso quiere usted? No queremos eso. Entonces hay que trabajar porque pegan en un elemento muy importante las heridas. Estas emociones enfermas nos pegan en un área, el amor fraterno. Ahí nos pegan muchísimo. Y recuerde que hay alguien que va a promover el desamor. ¿Quién es? Él vive en el desamor absoluto. Analiza su vida. Analiza a este ser por un momento. Odia. Vive en el desamor total, absoluto. Le complace que las personas se odien y se destruyen y se maten. Eso me alegra. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso, porque todas estas emociones que tienen una situación enferma nos van a llevar al punto, siempre es el mismo, rompimiento en el amor. No quiero adelantarme, pero estoy también preparando algún tema. Quiero decirle que Dios tiene dos monedas de valor, poderosísimas.
poderosísimas. Con esas se compra en el banco de Dios. Con esas se invierte en el banco de Dios. Y nos hacemos ricos en el banco de Dios que está en los cielos. Y nadie puede hacernos fraude ni nada más. Incluso esos recursos son intocables. Incluso esos recursos no son como el dinero del banco. El dinero del banco es falso, ¿sí sabía? ¿Usted está seguro de que tiene que depositar $1 millón de pesos? ¿Usted está seguro que está ahí? No, el banco lo presta, el banco lo saca. Incluso usted diría, es que el banco, si ya le pido mi millón, lo tiene en oro o lo tiene en algo tangible. No, hoy en día eso ya no existe. Hoy todos los países del mundo producen más billete que oro que tienen en sus cuentas del Banco Central. Ni Estados Unidos tiene, el dinero que está circulando no lo tiene almacenado en oro. Ya no hay un solo país. El dinero que tenemos es falso. No sé si lo saben, pero es una realidad. Si todos los que en el mundo quisiéramos ir a cobrar nuestro dinero a todos los bancos al mismo tiempo, no nos podrían pagar. No lo tienen, no existe. Han producido de más. Es un dinero falso. Un dinero se le llama fantasma. No existe. No estamos bien seguros. No, ahí está en el banco. Eso no es real. En fin, Dios tiene dos monedas que no les pasa eso. Y solo quiero mencionarle una. Esa moneda se llama amor. Una de ellas. Es con lo que se compra y con lo que se invierte en el banco divino, donde no hay pérdidas ni inflación y donde siempre hay intereses crecientes. ¿Quiere invertir ahí? No se deje ganar por esa ilusión, porque nos va a pegar ahí. Nos quieren llevar a una pérdida, a una quiebra, y es este ser. Y usted pierde el valor. Primero gran moneda, no le platico, también está bien precioso. Después hablaremos de eso. Bien, seguimos. Vamos a Lucas 23. Entonces ya vimos estas tres emociones, que son una situación que se presenta en la vida, y por otra parte su efecto contundente, que es en que se derrumbe el amor. Lucas 23, versículo 12. Dice la escritura así: y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Aquí quiero poner dos ejemplos. Cómo personas con una problemática de emociones enfermas hasta se pueden aliar para hacerle daño a un tercero. ¿Quiénes están aquí? Pilato y Herodes no se podían ver, ni en fotografía. Se odiaban. Pero tenían un enemigo común. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. ¿Y qué sentían hacia Él? Miedo. Tenían miedo, le tenían miedo, porque lo habían visto crecer y veían que era un peligro inminente para ellos, para su gobierno, para su dinero, sus posesiones y para la nación. Eso tenían miedo. Por eso dijo aquel Caifás: es preferible que muera un hombre y no toda la nación sea sacudida. Tenían miedo que Roma se viniera encima. Le tenían miedo a Jesucristo. Él no les tenía miedo. Él lo más miedo. Ellos le tenían terror. Y vean cómo se aliaron con emociones enfermas el uno y el otro para atacar a Jesucristo. A veces se puede dar la unidad de esta manera. Puede suceder. Otro ejemplo: Hechos capítulo 5. Versículos 1 y 2. Hermana Diana Esther, ¿me ayuda? Hechos 5, 1 y 2. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió posesión y defraudó de precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte púsola a los pies de los apóstoles. También se pusieron de acuerdo para hacer un mal.
A veces puede darse esta situación, ¿eh? Personas que se ponen de acuerdo para actuar en conjunto en una forma equivocada y hacer mal a alguien más. Aquí fue con un intento de fraude. ¿Qué enfermas estaban? Era suyo el dinero, era suya la casa. ¿Sí se fija? Era suya la casa y el dinero. Y hacen un fraude. Dice el apóstol, pues era de ustedes. Ustedes pudieron haber dicho no, se acabó y no ya. Pero ¿qué tenían? ¿Cuál era su temor? Porque tenían miedo. Tenían ciertos miedos a no quedar bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Vieron que todos lo hacían y también sintieron el ego de decir yo también quiero sentir eso bonito de dar. Pero cuando ya lo vieron, ¿qué dijeron? No es mucho. No es mucho. Mejor decimos que lo vendimos en tanto. No había necesidad de eso. Pero vean lo que costó. Vean lo que les costó. Es que estas emociones provocan nuestro país. Por eso este tema es importante y relevante. Que cada uno de nosotros, cada uno, incluido yo, seamos muy cuidadosos de nuestras emociones. A veces las emociones nos traicionan y nos llevan a decisiones equivocadas y generamos daños que luego cuestan muchísimo reparar. Muchísimo. Por eso decíamos hoy con los jóvenes, ¿qué es más fácil? ¿Capacitarme para que no suceda o capacitarme para reparar? ¿Qué prefiere usted? ¿Que no le pase, prevenir o reparar? Yo prefiero prevenir porque reparar es bien complicadísimo, nunca queda igual. Rompa el huevo y después péguelo, que quede el cascarón pegadito igual. Ya no se puede. Van a quedar grietas, señales, heridas, huellas. Entonces, lo mejor es esto. Bien, hasta aquí vamos bien. Es una parte introductoria, esta es la introducción. No sé cómo estemos en tiempo. 4:28. ¿Vamos bien? ¿Hasta qué hora es el horario? Pues ya lleva avisos hasta las 5:15. Ok, ya se dieron avisos, entonces 5:10 está bien. Más o menos un poco más de media hora. Bien, vamos a pasar a un primer punto. Acompáñame a Efesios capítulo 4 y vamos a ir al versículo 3. Porque necesitamos alentar nuestra unidad. Es un elemento importantísimo, la unidad. Se ha dicho muchas veces que la unidad hace la fuerza, que si divides, vencerás. O sea, conocemos ciertos pensamientos incluso de la sociedad y sabemos que son reales. Pregunto, ¿esos que son conceptos humanos? A ver, humanamente es correcto, ¿la unidad hace la fuerza? ¿La unidad sí genera fuerza? Sí, por ejemplo, un equipo de fútbol. Cuando un equipo de fútbol juega en unidad, es un equipo invencible. Cuando juegan puras estrellitas, ¿qué pasa? Les gana muy fácil. Si aquí nosotros, como fraternidad, ¿cuántas fraternidades hay? Una. Si nos movemos en lo individual, separados los unos de los otros, fracasamos. Si nos unimos como uno solo, obtenemos fuerza. Lo que hace la unidad de todos es más lo que puede hacer, es mucho más que lo que puede hacer una persona en individual. Fíjese, vamos a pensar por un momento. Son 40 hermanas de la familia. Y le decimos, cada una de ustedes en forma separada, aislada, hagan una actividad. Van a ser 40 actividades. ¿Sí? Y a lo mejor las sumamos y sumamos 1 más 1 y al final nos da 40 actividades. Sí, pero descoordinadas totalmente, ¿sí? Sin propósito único, sin sentido. Probablemente incluso una hermana proponga una actividad que va para allá y la otra propone una actividad que va en el sentido contrario. Probablemente va a suceder eso. Pero ¿qué sucede si las 40 se integran en un solo objetivo? Que la suma ya no va a ser 40. A eso se le llama sinergia. No sé si ha oído hablar de la sinergia. La sinergia es cuando dos eventos, dos elementos, varios componentes de una entidad actúan en coordinación conjuntamente, la suma es superior a 40. Algo raro pasa. No salen 40, salen 50, 60, 70, sale más. Decimos, ¿cómo pasó eso? Eso se llama sinergia. Y pasa en la música.
En la música pasa cuando cada quien da su nota, se produce una nota adicional, que es la conjunción de todas, el acorde. Y lo escuchamos, y yo estoy emitiendo un sonido, el mío, y cada quien el suyo, pero el que tiene buen oído dice, ¿ya oíste? Se está escuchando el acorde completo, y eso es otra cosa, eso es bien precioso. Pregúntele al hermano Dan, al hermano Ezra, a todos ellos y van lo que le dicen, eso sucede. Tiene su nombre ese fenómeno, eso se llama sinergia. Es más que la suma de sus partes, suma un número superior. Eso trae la unidad, hermanos. Por eso Dios quiere la unidad. Entonces Efesios capítulo 4 versículo 3 nos dice lo siguiente: solícitos a guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo está hablando de manera muy importante de la unidad basada en el Espíritu de Dios, de aquellos adoradores que Dios buscó, y los buscó con dos características. ¿Cuáles son? En espíritu y en verdad. Usted es una adoradora que fue buscada por Dios precisamente para que posea dos características, y una de ellas es espíritu. Y si el Espíritu está en mí, entonces yo tengo que ser un promotor asiduo, constante e incansable de la unidad. Yo solicito a buscar la unidad del Espíritu. No debemos permitir que se rompa la unidad del Espíritu en la iglesia, en la fraternidad, etc. No debemos permitirlo, nunca. Ahí estaría el fracaso de Dios. Si permitimos que la unidad se rompa, perderemos todos perdemos. No hay un ganador, todos perdemos. Cuidado, ¿qué es ser solícitos? Vamos a leer dos pasajes. Voy a pedirle a esta nave que me ayude con Proverbios capítulo 21 y la nave opuesta, 22. Proverbios 21 aquí, Proverbios 22 acá. Enseguida les doy el versículo. ¿Dónde lo tengan? Pónganse de pie, mis hermanos, por favor. Proverbios capítulo 21. Nada más la nave izquierda, yo sé que siempre está solícita. Ya me lo demostró ahí. Siempre está dispuesta. Bien, esta nave izquierda, Proverbios 21, versículo 5. 5. Gracias. Dice así: los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, mas todo presuroso irremitiblemente a pobreza. Correcto. ¿Qué dice la primera parte? Dice, los pensamientos, la mentalidad del solícito hacen crecer, hacen abundar, hacen aumentar lo que sea. Si es dinero, lo hacen crecer. Si es amor, lo hacen crecer. Si es unidad, la hacen crecer. Si son propiedades, las hacen crecer. Si es conocimiento, lo hacen crecer. Pero el solícito siempre hace crecer las cosas. ¿Sí lo ven? Esto es una enseñanza de Dios. La actitud de solícito. Una persona solícita aumenta, aporta, hace crecer. Hay personajes en la escritura que eran solícitos e hicieron crecer muchísimas cosas. Por eso entonces, ¿qué es ser solícitos a conservar la unidad del Espíritu? A que aumente la unidad, no disminuya. Mis conductas, mis emociones que ya mencionamos, pueden venir a romper la unidad, a disminuirla, a empobrecerla. Tenemos que trabajar todos ustedes, hermanas, por mantener la unidad. Vamos a ver estrategias, vamos a hablar de eso. Ahorita hablaremos de qué es una estrategia y qué elementos conlleva. Pero lo principal es lo que pide Dios. Esto no es mío. Yo he procurado la unidad y se lo puedo demostrar. Yo pertenecí en algún momento, ustedes saben, a un sector de la iglesia de Dios que se había separado. Si lo recuerdan, se los platiqué. Yo no provoqué la división. Yo no la provoqué. Yo cuando llegué ya estaba. Pero yo le puse fin. Yo le puse fin a la división. Rubén Bartolini, y me causa alegría, le puse fin a la división. Generé la unidad. Unimos no a una iglesia,
muchas iglesias. ¿Me causa alegría? Sí. No estoy a favor de la división. La división destruye, siempre destruye y aniquila. En un lugar dividido se va a acabar. Una fraternidad dividida se va a acabar. Una iglesia dividida se va a acabar. Una organización dividida se va a acabar. Un matrimonio dividido se va a acabar. Cuando yo escucho, me vienen a buscar y me dicen, hermano, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa. Y ya me platican lo que está pasando. Y yo empiezo a ver la línea por la que están caminando. Es una línea de ruptura. Los divorcios no comienzan en un juzgado. Los divorcios comienzan en la casa. Las divisiones de la iglesia comienzan en el ministerio de las fraternidades. Ahí comienzan. ¿Quiere usted una división de dinero? ¿Le gustaría que se dividiera el dinero? Que se partiera. Ha habido congresos que se han partido. Se han partido así. Unos salieron por un lado, otros por otro. Y no me enorgullece esta mi hermana Vicky. Pero a veces pasa eso. ¿Y cuál es la causa? Aquí es donde Satanás trabaja. Satanás no trabaja en el mundo, no le interesa el mundo. Si ya es suyo, ¿para qué? ¿Qué territorio busca? El que no es suyo. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere invadir Groenlandia y que Canadá sea suyo? ¿Por qué? Porque no son suyos. Lo mismo hace Satanás. Así que, hermana, es muy importante el pensamiento de Dios. Dios quiere la unidad y que usted sea, usted cada una promotora de la unidad. Es que me dicen, es que tienen esta emoción hacia mí. ¿Sí? Aquí dice, sé solícita en buscar la unidad. Tengo que hacer todo lo que tenga que hacer para siempre buscar la unidad. Lo que sea. A veces callar, a veces perdonar, a veces amar, otras veces dar, otras veces sumarse, otras veces solo hacer lo que se me dice. No siempre ordeno. Yo no siempre ordeno. Hermano Rubén es pastor aquí y ministro aquí, pero no en las congregaciones no. Y cuando voy ahí, a lo mejor veo que algo está pasando fuera del orden. Sí, pero no soy el pastor ahí. ¿Qué hago? Si me dan la oportunidad, hablo. Y si no me la dan, y si no estoy con la yo no voy a dar cuenta de ellos. Porque a veces incluso queriendo hacer bien, lo sale al revés. Tengo que ser muy sabio en esas cosas. Es muy delicado meterse donde no me llaman. Entonces, aquí en su congregación es diferente. Ustedes son parte de esta congregación, de esta fraternidad. ¿Qué pide el Señor? Que usted sea solícita, que ponga todo su entusiasmo, toda su energía por conservar la unidad. No importa el precio. No importa. Lo que importa es la unidad del Espíritu. Porque es algo preciado. La iglesia, ¿quién la ganó? Cristo la ganó. ¿Voy a permitir que se desquebraje? No. La iglesia de Dios fue ganada por Jesucristo. Yo tengo que hacer todo lo que se requiere por conservarla, por mantenerla siempre unida. Bien. ¿Qué dice Proverbios 22, 29? ¿Has visto un hombre solícito de su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja suerte. Amén. Gracias. Y otra versión dice de baja estima. Baja suerte, baja estima, bajo valor. Una persona solícita es una persona que delante de Dios tiene un gran valor. Es lo que está diciendo. Y va a estar ¿en qué altura? De los reyes. Hermana que solícitamente procura la unidad, usted va a crecer ante los ojos de Dios. ¿Sí lo notan? No lo estoy diciendo yo, ahí está. Delante de los reyes estará. ¿Y cuál es el principal rey? Pues él. ¿Y el segundo? Pues su hijo, el rey de reyes. ¿Dónde estaba ese hombre solícito que procura la unidad de la iglesia? Ahí va a estar. Está aportando elementos muy valiosos del carácter espiritual, por eso no es de baja estima. Una persona
que trabaja arduamente por la unidad, está enfrentando retos enormes. Las emociones, la carnalidad son muy fuertes, también en miembros de la iglesia. De verdad, también lo son. Y atentan contra la unidad, buscan la división. La persona que contiene eso y que evita eso es una persona sumamente espiritual, elevadamente espiritual. Quiere decir que primero ya ubicó la importancia de la unidad y segundo sigue métodos no de violencia. Ni un clavo se saca con otro clavo. Voy a sacar la carnalidad con más carnalidad, por favor. Es que la hermana es muy carnal. Vamos a hacerle un 4 y vamos a aplicarle la ley del hielo y no. Por favor, permítame, ¿cómo que eso no es espiritual? Eso es carnal, netamente carnal. Eso no va a ser bendecido por Dios. Entonces, la persona solícita, la persona que sí busca espiritualmente la unidad, va a hacer todo para conservar la unidad, para mantenerla, porque es ordenanza de Dios. Comprende el propósito de Dios y se alinea con ese propósito. Así que, hermanas, necesitamos trabajar en ello arduamente. El reto más grande es eso, miren. Pintar es bien simple. Poner esos arreglos, sin menoscabo al departamento de creatividad, es bien simple. Pero mantener la unidad del Espíritu son palabras de Dios. Eso sí es reto, eso sí es desafío, eso sí requiere tamaño de espiritualidad. Lo demás, pues como quieran, ¿verdad? Digo, no me sumo, pero podría hacer algo que se acercara. Pero la unidad espiritual, eso es el nivel de los maestros solamente. Así que, hermanos, convocada a eso por nuestro Dios, como toda la iglesia. Yo esto mismo le digo al ministerio, se lo digo a ministros, platico con hermanos de diferentes lugares donde me invitan a predicar, porque veo divisiones, enemistades, y eso es carnalidad y es poner en manos del adversario en las manos de Satanás. Me estoy poniendo así enterito para que me haga pedazos. Yo no lo permito, lucho en contra de eso y no lo voy a hacer de ninguna manera. Entonces, trabaja en esa línea siendo solícita. Juan capítulo 17, pasando a otro aspecto, ya hablamos de la importancia de la unidad, pero sobre todo del ser solícitos hacia la unidad. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, esto usted lo ha escuchado, lo conoce perfectamente. El versículo 21 dice: para que todos sean una cosa, como tú, Padre mío, en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. ¿Qué quiere el Señor Jesucristo? ¿Qué oración elevó a Dios? Unidad en nuestra iglesia. ¿Por qué? Si vio la parte final del versículo 21, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice? Para que el mundo crea que es un envío. Cuando el mundo ve que hay unidad en la iglesia de Dios, el mundo sabe que aquí estamos y que Jesucristo fue enviado y está aquí. De otra manera se dice: somos uno más del mundo. Uno más. Somos uno más del mundo. Somos la iglesia fundada por Jesucristo, por orden de Dios, por eso nos llamamos iglesia de Dios. Y no salimos con orgullo y vanidad al mundo, pero cuando vemos las características nuestras, con las características de la Biblia, somos nosotros. La iglesia viene de miles de años, ya cerca de 2000 o 2000 años, un poquito menos. Y ahí viene la iglesia, pero tiene sus antecedentes incluso más allá. Ustedes lo saben. Por eso conectamos con Israel, por eso nos parecemos a los judíos. Por eso el sábado, por eso la alimentación y otras cosas que tienen esa conexión. Porque es de las pocas iglesias que tiene velo. ¿Por qué no tiene apóstoles? Porque ya no existen. Porque la Escritura lo dice. Y usted ha visto todas las características y coincidimos, somos. Entonces, ¿por qué rompemos la unidad? Si ya lo sabemos. Si ya sabemos quiénes somos y la importancia que tiene. Y además sabemos quién juega aquí. Ya sabemos quién se mete regularmente aquí para fastidiarnos. Si ya lo sabemos, dice el apóstol Pablo, ya conocemos las maquinaciones
No se lo permitamos. Seamos solícitos en la unidad porque el Señor Jesucristo quiere la unidad. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 13. Versículo 1. ¿Qué dice ahí, mis hermanas, aquí de la parte central? Si gustan ponerse de pie. Hebreos 13, 1. Le damos el micrófono. Adelante. Permanezca El amor fraternal. Punto. Chiquito, ¿verdad? Es un versículo chiquito, pero ¿qué tanta importancia tiene? Gracias, hermanas. Permanezca, es decir, que nunca se disipe, ¿qué? El amor de hermanos. En este caso, de hermanas. Pero ¿qué pasa si se va? ¿Qué pasa si no permanece? Es crítica esa situación. No es cualquier cosa. Que se vaya el amor fraterno de nuestra fraternidad, pierde uno de los elementos esenciales de la existencia de la fraternidad. Se llama fraternidad. ¿Qué paradójico? Una fraternidad sin amor fraterno. ¿Qué paradoja tan tremenda? Tenemos que conservar esa esencia. Miren, nos cuesta mucho, porque también lo entiendo y he tenido que ir aprendiendo y remontando. Ver a cada miembro de la iglesia auténticamente como mi hermano y mi hermana. Esto se dice bien fácil, pero en la realidad ya nos cuesta. Porque sí distinguimos de la carne de los que no son de la carne. Y yo se lo dije aquella vez que prediqué. Me preguntó el hermano ministro, ¿darías tu riñón por mí? Y respondí, no. Y fui honesto. Por quedar bien, ¿qué hubiera podido responder? Pero no es auténtico, hubiera quedado peor. ¿O no? Hasta mentiroso. Preferí ser auténtico y honesto y decirlo. Pero estoy seguro que si seguimos creciendo, si seguimos desarrollando la auténtica espiritualidad, el apóstol Pablo dijo en una ocasión, dice, sé que si pudieran, me darían sus ojos. ¿Vale? Así. Eso sucede, pero se necesita la vivencia del amor, pero si en cosas pequeñas no promuevo el amor fraterno, ¿cómo le voy a dar mis ojos a mi hermano, a mi hermana? No se lo voy a dar, imposible. Tiene que haber un proceso de desarrollo para llegar a esa estatura. ¿El Señor Jesucristo nos ve como sus hermanos? Sí. ¿Y dio su vida por sus amigos? Sí. Dio su vida. Y luego la dio de una manera muy tremenda, porque no fue de cualquier manera. Y sabía lo que le iban a hacer. Y aún así, los amó a todos nosotros. Esos son los niveles, otra vez, del nivel más alto. ¿Qué quiere Dios para usted y para nosotros? ¿Qué quiere Dios para la localidad y para la comunidad de Villada? ¿Qué quiere? Esto. Que permanezca el amor fraternal. Pero todavía hay mucho por hacer. Nos falta mucho. Lo estamos haciendo bien. Estamos avanzando. Pero hay todavía que superar situaciones que se están dando, que necesitamos crecer de mejor manera todavía y acelerar nuestros procesos. Entonces, la importancia de ese amor fraterno lo confirmamos también con la primera carta de Pedro, capítulo 3, un poquito más adelante, versículo 8. Primera de Pedro 3:8. Dice ahí, y finalmente, en conclusión, sed todos, ¿cuántos? Todos, de un mismo corazón. ¿El corazón qué es? Conciencia. Conciencia, pero también las emociones. Ahí están las emociones también. Por eso, en el
repente, ¿cómo representamos el amor? Como un corazoncito, ¿no? O sea, las emociones y la conciencia representan el corazón. ¿Qué dice aquí entonces el apóstol Pedro? Sean de un mismo corazón. ¿Qué significa? Que nuestra conciencia esté conectada entre unos y otros, es decir, te entiendo como tú me entiendes. Yo también enfrento retos, al igual que usted. Yo también tengo emociones. A veces mis emociones me quieren traicionar, ¿eh? Yo también las siento, porque yo también en mi infancia tuve situaciones y también tengo características de mi personalidad, y a veces siento algo y tengo que darme cuenta y decir, espérate, Rubén emoción, te está hablando el Rubén espíritu, tranquilo, calma, ¿por qué estás reaccionando así? Ya Rubén mi emoción me dice, pues es que me hicieron esto, ¿qué quieres? A ver si, pero ¿crees que con eso lo vas a resolver? Devolviéndole lo mismo, ¿crees que lo vas a resolver? ¿O lo vas a empeorar? Y ya se empieza a calmar, Rubén emoción, y me dice, no, tienes razón, yo que lo voy a empeorar. Vente, eres mi amigo. No te voy a correr de aquí, porque correrte de aquí es destruirme a mí mismo. Nunca te vas a ir de mi vida. Pero sí lo que quiero es que pases del territorio de la oscuridad al territorio de la luz. Vente conmigo. ¿Y sabe qué? Al final la chocamos, nos abrazamos, ahí vamos los dos y nos acercamos a aquel en paz. Desde la emoción y desde el espíritu. Y se salvó. Y se salvó. Y amo a la persona. Y nos ayudamos los dos. Y ya nos volteamos a ver y nos cerramos el todo. Gracias. No, gracias a ti. Eso es trabajar con estas emociones que están heridas y que van a estar siempre. Ahorita vamos a pasar al tema de las estrategias, pero vean lo que dice el apóstol Pedro, con el mismo corazón. ¿Qué más? Compasivo. ¿Saben qué es la compasión? Es como la misericordia. Usted tiene, estoy seguro, usted tiene situaciones que solo usted sabe que son feas. ¿Sí lo sabe? Levanta su manita, quien sabe que tiene algo feo en su vida y que los demás no lo conocen. Pero todos lo tenemos, todos lo tenemos, bien escondidito, pero usted lo sabe. Pues así como usted lo tiene, también lo tienen los demás. Cuando a usted se le sale eso, ¿qué quiere? Pues que la vean con misericordia y con amor y que la comprendan. ¿Y por qué cuando salen otros, yo no devuelvo lo mismo? Eso es ser compasivo. Todos tenemos sombras, todos tenemos sombras, todos tenemos algo feo, que incluso no queremos que se enteren, que nos avergüenza. Todos tenemos alguna historia de vida, todos. Pero Dios, que nos ve con misericordia, Él sí sabe y no nos trata así. Y nos pide que hagamos lo mismo. Actúe de esa manera. Acabamos de ver la parábola de los dos deudores. ¿Sí se acuerdan? Uno debía así y le perdonó Dios en la figura. Y el otro, su hermano, le debía y no lo quiso perdonar. Es exactamente esto, falta de compasión. Por eso dijo el Señor Jesucristo: el que haga juicio sin misericordia, te voy a aplicar lo mismo. Te las vas a ver conmigo. Yo no quiero eso. Yo paso de eso. Entonces, si soy sabio, me conviene ser misericordioso, porque con la vara que mido, seré medido. ¿Me conviene? Me conviene. Entonces, entienda a su hermana. Vamos a pasar a la última parte, la estrategia. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un plan de acción. Es un plan, es decir, conlleva varias acciones para lograr objetivos, metas en el largo plazo. Es decir, no que duren 2 días, sino que duren por siempre. Un plan es para que dure esto por siempre, se mantenga por siempre. Miren, acciones para superar estas emociones que se han mencionado y otras que rompen la unidad. Número 1, a veces nos da tiempo, son las 5, me voy a apoyar en ustedes,
Primera carta de Juan, de este lado, una hermana que se levante, primera de Juan capítulo 4, y una hermana también de este lado que busque el Salmo 19, ahorita le digo los versículos. Adelante, versículo 18, primera de Juan 4, 18, y se preparan con Salmo 19, 12. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Mire, cualquier emoción, y aquí está el ejemplo, aquí Juan nos pone el ejemplo del temor, pero todas las emociones mal manejadas, todas estas emociones enfermas, ¿qué expulsan? El amor, la moneda de Dios, la expulsan. Cuando yo tengo cualquiera de estas emociones, dejo de amar a mi hermano, lo dejo de amar y lo empiezo a aborrecer. Y ya no me gusta por esto, porque dice, porque hace, porque torna, porque yo quiero así. Ya no empiezo a amar, empiezo a dejar de amar, empiezo a perder inversiones en el banco de Dios. ¿Quieren ustedes? Que le digan, discúlpeme, llega un recibo, estado bancario de parte de Dios con su nombre, está en cero su cuenta. ¿Quieren escuchar ustedes? Que hablando de amor, no hay amor. Le damos mucho enfoque a tantas cosas cuando el amor es lo primero. Es importantísimo el amor, hermanas, no es secundario, es primario. Por eso Dios es amor. Tengo que aprender a amar como Él y desarrollarme en ese aspecto. Si no estoy pobre, absolutamente pobre y no tengo nada, y no recibiré nada. Porque revisarán mi cuenta y no hay nada. O sea, no acumulaste cobras de amor. No las traes en tu propio ser. Así que, hermanas, eso es como estrategia. Primero, primer aspecto importantísimo, reconocer mi emoción enferma. Y ahorita vamos a ver el efecto que tiene. Estoy mencionando algo. Salmo 19, 12. De este lado también, hermana, cualquiera de las dos hermanas. Se sentaron las dos. Hermana Carmen. Ahorita voy al centro. Ya, hermana Carmen. Sí, ahorita voy con mi hermana que ya solicita. Ahorita le vamos a dejar unas 20 citas para la hermana Laura. Allá. Los errores que los entenderá, muy grandes de los que me son ocultos. Esto lo hemos leído muchas veces. David dice, ¿quién podrá ver sus propios errores, sus propias emociones enfermas? ¿Usted ya las vio? ¿Es capaz de verlas? ¿Ha visto todas? Levante quien ya vio todas sus emociones enfermas. Luego dice enseguida, líbrame de las que me son ocultas. Estoy seguro que hay ocultas. Ni yo mismo las alcanzo a ver. A veces sorprendentemente otros son las que las ven. A veces el esposo, a veces mi hermana de fe, y no nos atrevemos a hablar porque decimos que complicado. Puede ser que se moleste. Si avanzáramos en madurez, agradeceríamos que se acercara mi hermana y me dijera esto y esto. Voy a decir algo, hermana Lulú. Hace algunos años la hermana Lulú me dijo, hermano, quiero hablar con usted. ¿Se acordará? No, ya se le olvidó. Y me dijo, sí, van como 2 o 3 veces, quiero hablar con usted. Y la hermana me dijo, mire, veo esto que se está haciendo equivocado de usted. Me habló con valor, me habló con respeto, me habló en privado y le escuché y me esforcé por corregir eso. Y se lo agradezco a la hermana. Y no se sabía, hoy por primera vez se sabe. ¿Sí, hermana? Y me he esforzado por hacerlo, por corregirlo. Sí escucho. Y tienes que tener la humildad de escuchar a todos. Solo que a veces nos falta la madurez y en lugar de agradecerlo me enojo. Qué curioso. Me están ayudando para mejorar y todavía me enojo. No me tendría que agradecer con todo mi corazón que se ocupan de mí para que sea mejor y alcance la vida eterna. Mis amigos, los que me aman, los que comparten la misma meta conmigo, los que van caminando en la misma senda para llegar al mismo lugar, metiéndonos el pie, pegándonos, estorbándonos el uno al otro. Eso sí es una verdadera simpleza, como la Biblia usa con los hombres. Esa sí es la verdadera simpleza. Bien, ¿vamos bien? Entonces, primero,
aceptar, reconocer cuál es mi emoción que está ahí actuando en mi ser. Y 1 Corintios 6:7, también de este lado, hermano Oliva, ahorita pasamos aquí en medio, rapidito así, 1 Corintios 6:7, mientras mi hermana Laura se prepara con segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7. Adelante, hermana Oliva, 6:7, 1 Corintios. Y también aquí en medio, mi hermano Mariel se prepara con Lucas 10:6, por favor. Adelante. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís antes la historia, porque no sufrís antes la ser desatada. Creo que ya le faltan anteojos. Está perdón. Sí le faltaban anteojos. Bueno, entonces miren, muy importante aquí, ¿cuál es el impacto que tienen las emociones que no reconozco, que no exploro, que no identifico? Le pegan a algo importante del amor. Sepamos eso. Si la mantengo, voy a seguir golpeando al amor a mi propio, a mi hermano, a mi hermano, en un elemento esencial de la vida de los hijos de Dios. Cuidado con ello, pero lo primero es con humildad reconocerlo. Segundo paso en la estrategia, y esto tenemos que hacerlo todos, no lo tienen saco roto, por favor. Por favor, no lo tienen saco roto, es una estrategia, es el primer paso. Lléveselo a casa, explórese a usted. Si le falta visión, no se conoce tanto usted, pues pregunte a personas cercanas. Esposo, en serio, ¿qué ves deficiente en mí? Con humildad te lo pido, con todo el amor que me sientes, dime. Y que su esposo le diga: Valeria, yo veo esto y esto. No le va a gustar, A mí luego mi esposa me lo dice. Y esa emoción luego se revuelve por dentro. Quiere salir ese monstruo negro de las películas. ¿Sí que quiere salir? Lo que sí, espérate, chiquito, espérate, cálmate. Sí, cierto, ya te vi. Si esa es la reacción, es la prueba de que está. Es la prueba contundente de que sí está. Es la demostración. Entonces, reconozcan, aceptemos. ¿Quiere otro nivel más alto? Pregunte a miembros del ministerio. Varios miembros del ministerio sí la conocen. Y sí le van a decir varias cosas. Bueno, me queda muy poquito. Pasamos al siguiente. 2 Corintios 8:7, hermana Laura, y después Lucas 10:6. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra, y en ciencia, toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros, también abundéis en esta gracia. Abundar en amor, es decir, sea solícita en ame a su hermano y a su hermana, se lo he mencionado varias veces. A lo mejor en su criterio de esa emoción enferma, no se lo merece. Estoy seguro que esa emoción le va a decir: pero ¿por qué le devuelves eso? Si lo que se devuelve es que la menosprecias y que te vengues. Va a haber diferentes emociones que van a surgir ahí. No la escuche y haga todo lo contrario. Ámenla. Ame. Siempre ame, aunque usted no lo entienda. Pero es que no me surge, ame. Vuelva a hacerlo. Oye, es que nada más de verlo siento esto. Destrúyalo y vaya, llame y salude y abrace. Y se va a destruir. Y si todavía es más difícil, Señor, ayúdame, retire esto de mi corazón. Hay hermanas que lo han hecho y se va. Se va, porque el poder de Dios es inmenso. Estoy segura que algunos de ustedes han experimentado esto. Estoy segura, las he visto, las he observado. ¿Soy observador? Sí, soy muy observador y me doy cuenta. ¿Qué dice Lucas 10, versículo 6? Tiene que ver con esto. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a nosotros. Siempre se acerca usted a saludar paz a vos. Siempre salude de paz a vos, pero mirando a los ojos y sintiendo lo que pasa. No de paz. Si es una hija de paz, se queda en paz. Si no es una hija de paz, y quiero que note esa frase: un hijo de paz. ¿Qué somos?
Ya se identificó, Jesucristo está diciendo esto, ¿eh? Si allá hay un hijo de paz, y me pregunto, ¿y qué hay aquí ahorita en este momento en esta fraternidad? Hijas de paz. Y entonces si son de paz, son mujeres solícitas a la paz, a la unidad, al amor. Esos son los hijos de paz. No permiten que una enemistad, un conflicto, una diferencia crezca, la desvanecen inmediatamente. Esos son los hijos y las hijas de paz. Según la estrategia es esa, hágalo siempre, todos los sábados. Sábado que usted se alejó y se fue con resentimiento de una hermana, resentimiento que crece en la semana. No lo permita. Paz a ti, en todo momento, de corazón. Siempre, 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 siempre. Nunca lo detenga. Jamás. Tercer aspecto, tercera acción del plan de acciones. Efesios 5:22. 5:21, perdón, de este lado ahora. Mi hermana Daniela. Efesios 5:21. Ya, estoy en la raya que va por. Dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cuál es el otro principio? Sujétese, hermana. Sujétese. No siempre voy a gobernar, no siempre voy a ordenar, no siempre voy a mandar. Sujétese. Pero no se sujete en el sentido de un entripado. La hermana Belén es la directiva. Sí, hermana Belén, con mucho gusto. Aquí estoy para servirle. ¿Cómo se ve? Qué falso todo eso. O sea, me estoy sujetando, pero ¿qué estoy sintiendo en el hígado? Que se me parte. No quiero. Estoy en oposición, pero de dientes para afuera te digo que me sujeto. No lo haga. No lo haga. Sujétese. Cambien las cosas, las autoridades. Mire, yo sentado ahí, da instrucción el director, y me pongo de pie, hago lo que me dice, procuro estar atento en todas las instrucciones que da. ¿Estoy sujeto ahí? Sí, soy el ministro. Y yo me sujeto. Y voy a otros lugares y también me sujeto. Haga eso, aprenda a sujetarse. Por último, me faltan 2 puntos, pero ya se me acabó el tiempo. Por último, hay 2 aspectos, anótelo solamente. Primera carta a Tesalonicenses 5:14. No lo vamos a leer. Solamente ahí dice que hay miembros de la fraternidad o de la iglesia de poco ánimo. Sí, hay personas de poco ánimo y hay algunos flacos, o sea, débiles. ¿Cuál debe ser mi visión hacia ellos? Si yo identifico que alguien es flaco o débil, ¿qué tengo que hacer? Ayudarlo, amarlo y siempre ayudarlo. ¿Es agradable, por ejemplo, ver a alguien de poco ánimo? No se mueve. A veces la persona que es muy dinámica se desespera. No desesperarlo. Amar a esa persona con su lentitud y hacerme tan paciente como él. Me pongo a pensar en Jesucristo. ¿Cómo eran sus discípulos? Sus discípulos cubrían la expectativa de Jesucristo. Le está diciendo a Pedro que es un hijo de paz, y cuando lo van a prender saca la espada, ahí la traía. Y ya le había dicho 3 años y medio la instrucción, y vuelve a sacar la espada. ¿Y qué hizo Pedro? Le dio una regañiza terrible. Lo dejó de amar. Le dijo, Pedro, guarda eso. Sanó al herido y le dice, ¿tú crees que no puedo pedir algo superior? Pero no vine para eso. Ya me imagino la voz de dulzura del Señor Jesucristo. Y Pedro, avergonzado, mandó la espada. Y estoy seguro que nunca jamás la volvió a sacar. Nunca. Entonces, ¿cómo se tratan los de poco ánimo? A su nivel. ¿Cómo se tratan los flacos, a los débiles? Comprendiéndolos, amándolos, no criticándolos y señalándoles. No, nunca. Jamás. Eso es lo peor que puedo hacer. ¿Sí? Ahí entonces yo también rompo la verdad. Porque es su característica. ¿Qué quieren? Así es, a lo mejor esa es su condición en este momento, pero va a cambiar. Pero no va a cambiar a fuerza de regaños y de maltratos. De ninguna manera.
pero con paciencia, con amor, en el ejemplo. Y primera a los Corintios 1:10, ese sí lo voy a leer, solamente si ya termino, perdón, ya me pasó un minuto, el reto siempre es el tiempo. 1:10, Colosenses, ya a los Corintios, perdón, 1:10, dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, hablar, y que no haya entre vosotros disensiones, pleitos, antes seáis perfectamente unidos, unidad perfecta en el Espíritu. ¿Cómo? En una misma mente y en un mismo parecer. Hermana, ya tiene usted varias acciones para hacer. Háganlas y vamos a conseguir este gran objetivo. Una unidad en pensamiento y en sentir, que eso es el nivel de maestros. ¿Y lo podemos lograr? Sí. Hermanas, vamos a finalizar. Ya se acabó el tiempo. Quiero doblar sus rodillas y orar por esta unidad y por este plan de acciones. Piense en lo que va a hacer usted, en qué se va a comprometer. Doble sus rodillas.